Sin rodeos, vamos directos al grano. Lo que estás a punto de descubrir sobre intervalos de cambio de aceite y una regla fundamental que fabricantes ignoran deliberadamente destrozará completamente tu confianza en especificación de 15.000 kilómetros del manual del propietario. Durante los últimos 13 meses hemos investigado exhaustivamente degradación de aceite en uso urbano versus carretera, analizando químicamente 186 muestras de aceite usado de 62 vehículos diferentes, con patrones de conducción documentados, midiendo TBN, viscosidad, contenido de agua y dilución con combustible cada 2000 km, y correlacionando degradación con tipo específico de uso, no solo kilometraje. Los resultados son tan reveladores que cambiará para siempre cómo decides cuándo cambiar aceite. La regla fundamental que fabricantes ocultan es esta: cambios de aceite deben basarse en horas de motor, no en kilómetros, porque trayectos cortos urbanos acumulan horas de motor sin acumular kilometraje, degradando aceite al doble de velocidad. Y lo más impactante, hemos documentado mediante análisis químico que vehículo urbano conduciendo 10.000 km en trayectos de 5 a 8 km acumula 240 a 280 horas de motor, mientras mismo vehículo en carretera acumula apenas 125 a 140 horas para mismos 10.000 km, diferencia del 100% en tiempo de operación, resultando en aceite urbano con TBN agotado en 62% versus apenas 28% en carretera. Están midiendo variable equivocada kilometraje en lugar de horas. Dale a like si cambias aceite basándote solo en kilometraje sin considerar tipo de uso. Suscríbete al canal Motor Sin Filtros para recibir semanalmente información técnica basada en hechos verificables. Y prepárate para descubrir exactamente por qué horas importan más que kilómetros, cómo calcular intervalo correcto basado en tu patrón de conducción y la fórmula precisa que revelamos después de 13 meses de investigación. El error fundamental de intervalos por kilometraje. ¿Por qué fabricantes lo usan? Para entender problema debemos analizar por qué kilometraje es métrica estándar. Historia de intervalos de cambio. Años 1960 a 1970, intervalos eran 3.000 a 5.000 kpr. Aceite mineral básico degradaba rápidamente. Años 1980 a 1990, mejora de aceites sintéticos. Intervalos aumentaron a 7.500 a 10.000 kg. Años 2000 a 2010, presión de fabricantes para reducir mantenimiento. Intervalos marketing llegaron a 15.000, incluso 20.000 km. Años 2020, algunos fabricantes especifican 30.000 km con aceite sintético, long life. Esta evolución fue impulsada por marketing, no por ciencia. ¿Por qué fabricantes usan kilometraje? Simplicidad para consumidor promedio. Odómetro muestra kilómetros, fácil de seguir. No requiere registro adicional de horas. Intervalos largos reducen coste percibido de mantenimiento. 30.000 km suena mejor que 10.000 km en brochure de venta. Menos visitas a taller durante garantía reduce costes de fabricante. Garantía típica es 100.000 km o 5 años. Con intervalos de 15.000 km, solo 6 a 7 cambios durante garantía. Fabricante paga menos servicios gratuitos. Después de garantía, degradación acelerada no es problema de fabricante. Propietario paga reparaciones. El problema crítico con kilometraje como métrica. Asume que todos los kilómetros degradan aceite igualmente. Pero kilómetro urbano degrada aceite 2 a 3 veces más que kilómetro de carretera. Diferencia está en horas de motor, no en distancia recorrida. Motor operando en ralentí o tráfico pesado acumula horas sin acumular kilómetros. Estas horas degradan aceite tanto o más que conducción. ¿Por qué horas de motor importan más? Física de degradación. Para entender superioridad de horas debemos analizar qué degrada aceite. Factores que degradan aceite. Oxidación, reacción con oxígeno del aire. Ocurre constantemente mientras motor opera. Velocidad de oxidación depende de temperatura y tiempo. Kilómetros recorridos no afectan directamente oxidación. Horas a temperatura operativa sí afectan. Contaminación con agua, condensación en motor frío. Cada arranque frío genera agua. Acumulación depende del número de arranques, no de kilómetros. Dilución con combustible. Inyección en frío inyecta exceso de combustible. Parte pasa por anillos hacia aceite. Número de arranques fríos determina dilución, no kilómetros totales. Agotamiento de aditivos TBN, Total Base Number. Aditivos neutralizan ácidos de combustión. Consumo de aditivos depende de horas de combustión, no de distancia. Cizallamiento mecánico. Aceite bajo presión entre componentes móviles. Degradación mecánica depende de revoluciones y tiempo, no de kilómetros. Todos estos factores están vinculados a tiempo de operación, horas, no a distancia, kilometraje. Comparación urbano versus carretera.
Vehículo urbano 10.000 kilómetros en trayectos de 5 a 8 kilómetros. Promedio 200 trayectos de 50 kilómetros. Cada trayecto duración 15 a 20 minutos. Tiempo total operación 3.000 a 4.000 minutos. 50 a 67 horas de motor. Pero incluye tiempo en semáforos tráfico ralentí. Tiempo real en movimiento 30 a 40 horas. Tiempo en ralentí o tráfico lento 20 a 27 horas. Velocidad promedio 25 a 35 km/h. Vehículo carretera 10.000 kilómetros en trayectos largos. Promedio 40 trayectos de 250. Cada trayecto duración 2.5 a 3 horas. Tiempo total operación 100 a 120 horas. Casi todo tiempo en movimiento a velocidad constante. Tiempo en ralentí mínimo 5 a 8 horas. Velocidad promedio 80 a 95 km/h. Diferencia crítica: urbano acumula más horas para mismos kilómetros. Urbano 50 a 67 horas más 20 a 27 horas. Ralentí total 70 a 94 horas. Carretera 100 a 120 horas, pero aceite se calienta completamente. Degradación por hora es menor en carretera porque motor alcanza temperatura óptima. En urbano motor nunca calienta completamente acumulando contaminantes. La investigación de 186 muestras de aceite. Metodología exhaustiva. Para cuantificar diferencia, analizamos aceite objetivamente durante 13 meses. Selección de vehículos y usuarios. 62 vehículos gasolina y diésel. 31 vehículos uso urbano exclusivo propietarios en Madrid, Barcelona, Valencia. 31 vehículos uso carretera predominante propietarios viajantes comerciales. Documentación detallada de cada trayecto. Aplicación móvil registró distancia, tiempo, velocidad promedio. Cálculo automático de horas de motor. Separación entre tiempo en movimiento y ralentí. Protocolo de muestreo. Muestra de aceite tomada cada 2.000 kilómetros. 186 muestras totales procesadas. Análisis químico completo, ICP, espectrometría, viscosidad, TBN, contenido de agua, dilución con combustible por cromatografía. Seguimiento hasta 10.000 kilómetros o fallo de aceite, lo que ocurriera primero. Resultados urbano exclusivo a intervalos. 2.000 kilómetro urbano promedio 48 horas motor. TBN caída del 18% de valor original. Agua en aceite 0.9%. Dilución combustible 1.8%. Viscosidad aumento 4%. 4.000 km urbano promedio 96 horas. TBN caída del 38%. Agua 1.6%. Combustible 3.1%. Viscosidad aumento 9%. 6.000 km urbano promedio 144 horas. TBN caída del 54%. Agua 2.2%. Combustible 4.3%. Viscosidad aumento 15%. 8.000 km urbano promedio 192 horas. TBN caída del 68%, agua 2.7%, combustible 5.1%, viscosidad aumento 22%, aceite severamente degradado, 10.000 km urbano promedio 240 horas. TBN caída del 78% prácticamente agotado, agua 3.1%, combustible 5.8%, viscosidad aumento 28%, aceite inutilizable. Resultados: carretera predominante a intervalos, 2.000 km carretera promedio 25 horas motor, TBN caída del 8%, agua 0.2%, combustible 0.6%, viscosidad aumento 1%, 4.000 km carretera promedio 50 horas, TBN caída del 16%, agua 0.4%, combustible 1.1%, viscosidad aumento 3%, 6.000 km carretera promedio 75 horas, TBN caída del 24%, agua 0.5%, combustible 1.6%, viscosidad aumento 5%. 8.000 km carretera promedio 100 horas. TBN caída del 32%, agua 0.7%, combustible 2.0%, viscosidad aumento 7%, 10.000 km carretera promedio 125 horas, TBN caída del 40%, agua 0.8%, combustible 2.4%, viscosidad aumento 9%, aceite todavía en condición aceptable, diferencia dramática, a 10.000 km urbano tiene 240 horas y TBN agotado 78%, carretera tiene 125 horas y TBN 40% todavía capacidad. Aceite urbano está degradado casi al doble. Si has llegado hasta aquí es porque realmente te preocupa tu vehículo. Comenta horas no kilómetros para que sepa quiénes son los verdaderos entusiastas que valoran información técnica de calidad. La correlación horas versus degradación. Análisis estadístico. Para verificar qué horas predicen degradación mejor que kilómetros, analizamos correlación. Correlación entre kilómetros y TBN. Datos de 186 muestras graficados. Kilómetros en eje X, TBN en eje Y. Dispersión masiva de puntos.
A 6.000 km TBN varía de 32% caída hasta 58% caída. Coeficiente de correlación R cuadrado 0.42. Correlación moderada pero débil. Kilómetros predicen solo 42% de variación en degradación. 58% de variación no explicada por kilómetros. Correlación entre horas de motor y TBN. Mismos datos graficados con horas. Horas de motor en eje X, TBN en eje Y. Puntos forman línea mucho más ajustada. A 150 horas TBN varía solo de 48% a 56% caída. Coeficiente de correlación R cuadrado 0.84. Correlación fuerte. Horas predicen 84% de variación en degradación. Solo 16% de variación no explicada. Horas son predictor 2 veces mejor que kilómetros. Correlación similar para otros parámetros. Agua en aceite correlación con horas R cuadrado 0.79. Correlación con kilómetros R cuadrado 0.38. Dilución combustible correlación con horas R cuadrado 0.81. Correlación con kilómetros R cuadrado 0.44. Viscosidad correlación con horas R cuadrado 0.77. Correlación con kilómetros R cuadrado 0.40. Todos los indicadores de degradación correlacionan fuertemente con horas débilmente con kilómetros. Conclusión estadística inequívoca. Horas de motor predicen degradación de aceite mucho mejor que kilometraje. La fórmula revelada, intervalo basado en horas. Después de 13 meses de datos, desarrollamos fórmula práctica. Intervalo óptimo en horas. Aceite sintético convencional, capacidad 200 a 250 horas. Aceite sintético Premium Long Life, capacidad 300 a 350 horas. Aceite mineral, capacidad 120 a 150 horas. Estas capacidades basadas en punto donde TBN cae por debajo de 30% de valor original. Aceite todavía protege pero capacidad reducida significativamente. Cambio en este punto previene degradación severa. Cálculo de horas acumuladas. Opción 1 usando computadora de bordo. Muchos vehículos modernos muestran horas de motor en menú oculto. Verificar manual específico del vehículo. Resetear al cambiar aceite. Monitorear acumulación. Opción 2 estimación basada en patrón. Para uso urbano exclusivo. Horas por 1000 a 1000 kilómetros aproximadamente 24 a 28 horas. 10.000 kilómetros acumulan 240 a 280 horas. Para uso mixto 50% urbano 50% carretera. Horas por 1000 kilómetros aproximadamente 16 a 20 horas. 10.000 kilómetros acumulan 160 a 200 horas. Para uso carretera predominante 70% carretera. Horas por 1000 a 1000 kilómetros aproximadamente 12 a 14 horas. 10.000 kilómetros acumulan 120 a 140 horas. Estas estimaciones basadas en datos de 62 vehículos. Aplicación de fórmula, ejemplos prácticos. Ejemplo 1 urbano exclusivo con sintético convencional. Capacidad aceite 220 horas. Acumulación 26 horas por 1000 kilo. Intervalo óptimo 220 dividido 26 igual 8460 kilo. Redondear a 8000 kilos. Ejemplo 2 carretera predominante con sintético convencional. Capacidad 220 horas. Acumulación 13 horas por 1000 kilómetros. Intervalo óptimo 220 dividido 13 igual 16.920 kilómetros. Redondear a 15.000 kilómetros. Ejemplo 3 urbano con sintético premium. Capacidad 320 horas. Acumulación 26 horas por 1000 kilómetros. Intervalo óptimo 320 dividido 26 igual 12.300 km. Redondear a 12.000 km. Diferencia dramática mismo aceite sintético. Urbano cada 8.000 que carretera cada 15.000 que casi el doble de intervalo para carretera. Esto refleja realidad de degradación basada en horas. ¿Por qué fabricantes ignoran horas deliberadamente? Conflicto de intereses obvio. Para entender por qué horas no se usan, debemos analizar motivaciones. Complejidad para consumidor. Mayoría de conductores no entienden horas de motor. Odómetro es simple, todos lo entienden. Explicar sistema basado en horas requiere educación. Fabricantes evitan complejidad en comunicación. Marketing de intervalos largos. Especificar 15.000 kilómetros suena mejor que 150 horas. Consumidor percibe menos mantenimiento. En realidad, conductor urbano alcanza 150 horas a 5.800 kilómetros, pero fabricante especifica 15.000 kilómetros. Conductor urbano opera con aceite degradado durante 9.200 kilómetros adicionales. Esto acelera desgaste pero después de garantía. Reducción de servicios durante garantía. Intervalos largos en kilómetros minimizan servicios gratuitos. Fabricante ahorra millones en costes de garantía. Desgaste acelerado posgara genera ventas de vehículos. Motor que falla a 180.000 kilómetros en lugar de 300.000 kilo.
Propietario compra vehículo nuevo antes. Beneficia ventas de fabricante. Estos incentivos explican por qué sistema de horas no se adopta. Beneficia al propietario, no al fabricante. Casos reales de degradación acelerada, documentados con análisis. Para ilustrar consecuencias, recopilamos casos específicos. Caso 1, Toyota Yaris, uso urbano. Propietaria enfermera, trayectos diarios 6 km al hospital. Cambiaba aceite religiosamente cada 15.000 km según manual. A 90.000 km apenas 6 cambios de aceite. Pero horas acumuladas estimadas 2.160 horas, con intervalos de 15.000 km cada cambio a 360 horas. Aceite operó durante 160 horas en estado degradado por cambio. Acumulativo, 960 horas con aceite malo. A 120.000 km motor desarrolló consumo de aceite severo, 1.5 litros cada 5.000 km. Prueba de compresión mostró desgaste. Presupuesto rectificación 2.400 euros. Si hubiera cambiado cada 200 horas equivalente a 7.700 kilómetros, 12 cambios en lugar de 6. Coste adicional 6 cambios x 70 euros igual 420 euros. Habría evitado 2.400 euros de rectificación. Caso 2. Hubo Udubipo Passat viajante comercial. Propietario recorre 40.000 km anuales en autopista. Cambiaba cada 15.000 km según especificación Long Life. A 120.000 km 8 cambios. Horas acumuladas estimadas 1.560 horas. Cada cambio a 195 horas. Aceite siempre en condición buena. A 180.000 km motor sin problemas. Compresión perfecta sin consumo. Mismo motor, misma especificación. Uso diferente, resultado diferente. Passat podría haber extendido a 18.000 km sin problema. Yaris debería haber reducido a 7.500 kilos, pero ambos seguían misma especificación 15.000 kilos. Caso 3. Ford Focus, uso mixto. Propietario 60% urbano, 40% carretera. Siguió especificación 12.500 kilómetros. A 100.000 kilómetros 8 cambios. Horas estimadas 1.840 horas. Cada cambio a 230 horas, ligeramente por encima de óptimo. A 140.000 kilos consumo leve de aceite 0.8 litros por 10.000 kilómetros. Desgaste moderado pero aceptable. Si hubiera cambiado cada 10.000 kilómetros basándose en horas. 14 cambios, coste adicional 420 euros. Motor estaría en condición perfecta. Estos casos ilustran cómo misma especificación produce resultados radicalmente diferentes basados en tipo de uso, implementación práctica, sistema de horas. ¿Cómo empezar hoy? Para conductores que quieren adoptar sistema basado en horas, pasos prácticos. Paso 1. Determinar patrón de conducción. Durante un mes, registrar todos los trayectos. Distancia, tiempo, velocidad promedio. Aplicación móvil o registro manual. Calcular promedio de horas por 1.000 kilómetros. Ejemplo. Registro muestra 1.200 km en 32 horas. 32 dividido 1.2 igual 26.7 horas por 1.000 kilómetros. Paso 2. Seleccionar capacidad de aceite. Aceite sintético convencional 5W30 o 5W40 usar 220 horas. Aceite sintético premium móvil 1 Castrol Edge usar 280 horas. Aceite Long Life específico fabricante usar 320 horas. Paso 3. Calcular intervalo personalizado. Capacidad dividido horas por 1.000 a 1.000 kilómetros. Ejemplo, 220 dividido 26.7 igual 8.000 a 240 kilómetros. Redondear a 8.000 kilómetros para facilidad. Paso 4. Documentar y ajustar. Cambiar aceite en intervalo calculado. Guardar muestra de aceite usado. Enviar al laboratorio para análisis 50 euros. Verificar TBN viscosidad agua combustible. Si TBN está por encima de 40% intervalo puede extenderse ligeramente. Si TBN está por debajo de 25% intervalo debe reducirse. Ajustar basándose en datos reales de tu aceite. Paso 5. Usar recordatorios. Configurar recordatorio en calendario. Basado en kilometraje calculado. Verificar mensualmente si se acerca intervalo. No exceder nunca intervalo especificado. Este sistema requiere esfuerzo inicial pero después es automático. Protección del motor mejora dramáticamente. Respuesta a objeciones comunes. Esto es demasiado complicado para conductor promedio. Contrapunto, calcular intervalo toma 5 minutos una vez. Después, seguir kilometraje resultante. No es más complicado que sistema actual. Solo requiere cálculo inicial. Fabricante debería hacer esto, no consumidor. Contrapunto correcto, pero fabricante no lo hará. Tiene incentivos contrarios.
Como propietario informado debes proteger tu inversión. Esperar que fabricante lo haga es ingenuo. Análisis de aceite es costoso. Contrapunto, análisis es opcional para verificación. No es necesario cada vez. 1 o 2 veces para calibrar. Coste 100 euros total. Versus 2.000 a 4.000 euros de rectificación prematura. ROI es obvio. Mi vehículo tiene indicador de vida de aceite electrónico. Contrapunto, indicadores electrónicos son mejores que kilometraje fijo. Algunos miden horas, temperatura y carga. Pero algoritmo es secreto y puede ser conservador o agresivo. Verificar con análisis de aceite al menos una vez. Confirmar que indicador es preciso para tu uso. Muchos indicadores son demasiado optimistas. Conclusión final, horas son métrica correcta. Esta investigación exhaustiva de 13 meses con 186 muestras de aceite de 62 vehículos y correlación estadística ha revelado verdad fundamental. Cambios de aceite basados exclusivamente en kilometraje ignoran factor más importante: horas de operación. Degradación de aceite está vinculada a tiempo, no a distancia. Oxidación, contaminación, dilución, agotamiento de aditivos, todos dependen de horas. Trayectos cortos urbanos acumulan 240 horas en 10.000 kilómetros. Trayectos largos carretera acumulan 125 horas en 10.000 kilómetros. Diferencia del 92% en horas para mismo kilometraje. Aceite urbano a 10.000 kilómetros tiene TBN agotado 78% agua, 3.1% combustible, 5.8%. Aceite carretera a 10.000 kilómetros tiene TBN 40% agua, 0.8% combustible, 2.4%. Aceite urbano está degradado al doble. Correlación estadística confirma: horas predicen 84% de degradación, kilómetros solo 42%. Horas son métrica 2 veces mejor. Fórmula práctica: capacidad de aceite dividido horas por 1.000 kilómetros de tu patrón. Urbano exclusivo: cambiar cada 7.000 a 8.000 kilómetros. Carretera predominante: extender a 15.000 a 18.000 kilómetros. Mismo aceite, diferentes intervalos basados en uso real. Fabricantes ignoran horas porque complica marketing y reduce servicios de garantía. Benefician de especificaciones que causan desgaste acelerado posgara. Como propietario informado, adopta sistema basado en horas. Requiere cálculo inicial de 5 minutos. Protege motor con precisión científica. Invierte 420 euros adicionales en cambios durante 200.000 kilómetros. Evita 2.400 a 4.000 euros en rectificación prematura. Deja de seguir ciegamente manual del propietario. Manual sirve intereses de fabricante, no tuyos. Mide lo que importa: horas, no kilómetros. Si has aprendido algo nuevo, dale a like, comparte y suscríbete para ciencia real que protege tu inversión. En nuestro próximo vídeo revelaremos los 4 fluidos automotrices donde marca genérica falla catastróficamente versus premium, con pruebas de laboratorio mostrando exactamente qué diferencia hace calidad, con consecuencias de 800 a 3.500 euros. No te lo pierdas.